Señoras, señores, amables televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Verdad y Justicia, la realidad social a través del lente del derecho. A nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de APARJA, que es la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, sean bienvenidos a este nuevo programa de Verdad y Justicia. Nair Coimbra, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidos a Verdad y Justicia. Ahora sí, vamos a intentar ingresar con el tema que hemos escogido para hoy. Y el tema trata sobre el proceso judicial. Y nadie mejor que Nair Coimbra para introducirnos en el tema. El proceso judicial es el instrumento a través del cual el órgano jurisdiccional cumple con su misión constitucional de otorgar protección y tutela a las personas que recurren al juicio cuando se ven afectadas en sus derechos y se constituye de conjunto de actos jurídicos procesales, procedimientos y trámites que buscan la obtención de una decisión por parte de un tribunal de justicia llamado a resolver una cuestión controvertida. Dicha cuestión debe ser realizada por los elementos activos del proceso en una litis, el demandante y el demandado. El juez se encarga de observar y dirigir la consecución de los actos para que no salgan del procedimiento que establece la ley. El juez constituye un elemento activo de la relación jurídica procesal, pero no es un elemento activo de la litis. Evidentemente, el único objetivo de todo esto es resolver un conjunto de intereses plasmados en la relación jurídico-material. El objeto del proceso es el litigio planteado por las dos partes, constituido tanto por la reclamación formulada por la parte actora o acusadora, como por la defensa o excepción hecha valer por la parte demandada o inculpada. En ambos casos son sus respectivos fundamentos de hecho y de derecho. La finalidad del proceso es dar solución al litigio planteado por las partes a través de la sentencia que debe dictar el juzgador. Pero, ¿cuántas personas en nuestra ciudad que han tenido o tienen procesos judiciales están informados sobre todos los elementos que constituyen un proceso judicial? Así iniciamos Verdad y Justicia. ¿Usted tiene o ha tenido algún proceso judicial? No he tenido nunca. Vengo por los elementos del proceso judicial? No. Medio, porque hacemos trámites de alorial, vista rápida, permiso para los niños de igual al exterior, todo es nada más. No, pero yo más bien ejecuto los procesos porque yo trabajo con abogados. Sí, más o menos algo por ahí. No. ¿Sí? ¿Conoce los elementos del proceso? No exactamente. ¿Elementos del proceso? No. ¿Usted? Tampoco. ¿No conoce los elementos del proceso? Tampoco, no conozco. Esa ausencia de conocimiento cabal respecto de lo que es el proceso judicial ha terminado motivándonos para que encaremos este tema y consultamos la primera pregunta a una autoridad jurisdiccional. ¿Qué es el proceso judicial? Tema donde están inmersos una serie de pasos que se denominan procedimientos o procedimiento en el cual se han establecido reglas ya preestablecidas por la ley y a las cuales las partes están sujetas. Ahora recurrimos a un excelente profesional abogado, a quien le consultamos si existe y conoce antecedentes históricos respecto del proceso judicial. Nuestra sociedad ha llegado a la determinación de la existencia de un proceso judicial a través del desarrollo histórico. Fíjese usted que inicialmente existía la venganza privada, una venganza privada sin límites, ¿no es cierto? Posteriormente aparece una venganza privada con límites, ¿no es cierto?, que le impone la famosa ley del talión, ojo por ojo. Quiere decir que ya no era una ley, una venganza privada absoluta, sino que si lo ofendido era un ojo, debía cobrarse venganza con un ojo. Y luego, ya con el devenir del tiempo,
cuando los particulares no pueden ponerse de acuerdo para solucionar un conflicto, entonces acuden a un tercero imparcial. El tercero imparcial es el juez y es ahí donde tenemos lo que se denomina la pirámide procesal, compuesta por un sujeto que acusa o que plantea una pretensión, un sujeto que se defiende de esa pretensión y un sujeto que es el que decide sobre esa pretensión, que es el juez. Ahora fuimos hasta Valencia, España, a través de videoconferencia para consultarle a la docente valenciana Virginia Pardo del por qué y para qué del proceso judicial. El proceso existe porque existen conflictos entre los ciudadanos, porque vulneramos normas de derecho privado, porque vulneramos normas de derecho público y, en definitiva, porque surgen conflictos entre los ciudadanos. Si no existiera el proceso y existiera la autotutela, es decir, el ojo por ojo, diente por diente, la sociedad acabaría autodestruyéndose. Si yo te presto dinero y tú no me lo devuelves y yo lo que hago es ir a tu casa, romperte las ventanas, desvalijarte todo para cobrar, si una persona viola a una niña y el padre lo que hace es violar a la del contrario, al final la sociedad se autodestruiría. Es decir, es necesario un mecanismo público de órganos jurisdiccionales que resuelvan los conflictos que existen entre las personas. Por tanto, el origen del proceso es el conflicto. Al existir conflictos hay que solucionarlos. No podemos tomarnos la justicia por nuestra mano, porque si no, eso llevaría a un nuevo conflicto, ese conflicto a otro, ese conflicto a otro, y al final acabaríamos destruyéndonos. Ahora volvemos con Jerjes Justiniano. ¿En qué consiste el proceso judicial? Existe la comisión de un delito, que un delito no es otra cosa que una acción cometida por un ser humano que irrumpe la paz social. Eso es el delito desde el punto de vista sociológico, si vale el término. Entonces, como se ha roto la paz social, esa paz social hay que restablecerla. Sea dándole al que rompió la paz social su consecuencia, restituyendo el agravio del ofendido y imponiendo finalmente el imperio de la ley. Pero resulta que esa paz social se rompió por un determinado hecho que todavía el que la debe imponer, que es el que debe decidir, es el juez, no sabe qué pasó. Porque él es un tercero imparcial, él no conoce los hechos y para eso es el proceso. El proceso es en realidad para tratar de descubrir cuál es la verdad histórica de esos hechos que se acusan cometidos por alguien. Ese proceso debe tener ciertas formalidades para asegurar que en el descubrimiento de esa verdad los sujetos procesales tengan resguardados sus derechos fundamentales y no bajo el argumento de que lo que importa es descubrir la verdad, vulneremos derechos. Es ahí donde se habla de un Estado social y democrático de derecho, en el cual tienen la obligación de precautelar dentro de la averiguación del delito las garantías tanto del imputado como también de la víctima. Ahora nos dirigimos hasta la Universidad René Moreno, Facultad de Derecho. Allí requerimos de la intervención de un docente, a quien le consultamos cómo se inicia el proceso judicial. Cuando una persona necesita que el Estado le otorgue o le declare algún derecho fundamental o algún derecho que está consagrado en las leyes o en la Constitución, entonces esta persona al tocar las puertas del Estado está iniciando prácticamente un proceso y el Estado tiene que abrirse, tiene que allanarse a atender de manera eficiente a esta persona para conseguir ese derecho. Volvemos con Virginia Pardo, quien desde Valencia, España, a través de videoconferencia, nos absuelve la siguiente consulta. ¿Qué es lo que determina que un proceso sea civil o penal o administrativo? La pertenencia de las distintas materias a distintos órdenes jurisdiccionales proviene, como su nombre indica, de la materia. Es decir,
el ordenamiento jurídico se divide en distintas materias y en atención a las mismas conocen unos órganos o conocen otros. Por poner un ejemplo muy claro, no puede ser lo mismo un órgano encargado de conocer de un delito, que es un asunto que compete a toda la sociedad, todos estamos interesados en que si hay una violación, si hay un homicidio, eso no vuelva a repetirse, todos estamos interesados y por tanto tiene que haber unos órganos específicos con un procedimiento específico que se ocupe de otra materia. Otra cosa totalmente distinta es que yo quiera reclamarle a un amigo al que le he dejado dinero que me lo devuelva. Esa materia ya no es interés de la sociedad, es interés solo de él y mío y por tanto es otro órgano distinto. En definitiva, lo que determina que conozcan unos órganos o conozcan otros órganos es la materia objeto del proceso. Pero insistimos con Virginia. Ella dice que para que un proceso sea civil, penal, administrativo, depende de la materia objeto del proceso. Pero quisimos saber si esa materia está determinada por el bien jurídico que el Estado pretende proteger. Así nos contestó Virginia. Efectivamente. Claro, todo depende del bien jurídico que estemos protegiendo. Y habrían dos grandes grupos, bienes jurídicos que afectan a todos y bienes jurídicos que son de naturaleza privada, por supuesto. Volvemos con Ñeco Moreno. ¿En qué consiste, Ñeco, la tutela judicial efectiva? Precisamente en que el Estado tiene que actuar con eficiencia, que el Estado tiene que tutelar, tiene que amparar no al ciudadano, sino a la persona en cuanto se refiere a la búsqueda, a la consecución de un derecho y hacérselo efectivo el derecho en todo el proceso hasta que se logra una sentencia. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más en Verdad y Justicia. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted. Dirige y conduce Orlando Parada Vaca. Solo por Televisión Universitaria. Ahora estamos avanzando en el tema del proceso judicial y para eso consultamos quiénes pueden intervenir en el proceso judicial. Nos contesta así Jerjes Justiniano. Dentro de lo que hemos denominado como la pirámide procesal, una pirámide que tiene una base, es decir, hay dos sujetos que están en igualdad de condiciones, el que acusa y el que defiende. El que acusa cumple la función de acusación o la función acusadora. Dentro de eso, quienes pueden intervenir es, en los delitos de acción pública, el que tiene la titularidad de la acción, el dueño de la acción es el Ministerio Público. Ese es el primer sujeto. Sin embargo, el procedimiento establece que también la víctima puede promover la acción penal. No es el titular de la acción. Por muy ofendido que sea, no es el titular de la acción. La acción no le corresponde a él.
Por eso es que el procedimiento dice que él puede promover la acción. Ese es el segundo sujeto procesal, pero dentro de una misma parte. La función acusadora le corresponde entonces al Ministerio Público y a la víctima. Dentro de la otra parte, que está en igualdad de condiciones en la base de la pirámide, está el que es acusado. Que puede ser uno, que pueden ser dos, que pueden ser 10, puede haber multiplicidad de imputados, pero ellos siempre van a ser una sola parte, que es la parte imputada. La parte imputada cumple la función defensora. Ese es el segundo sujeto procesal, vamos a llamarlo genéricamente. Y el tercer sujeto procesal es el que está en la cúspide de la pirámide, que es el juez, que es el que cumple la función decisora o decisiva, es el que decide. Entonces, estos son los sujetos que intervienen, sujetos principales que intervienen. Ahora, dentro del proceso pueden intervenir otros sujetos, que en el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, los llaman sujetos accesorios. Los abogados. Los abogados son sujetos importantes, pero no principales. Son sujetos accesorios. Los testigos. O sea, ¿cómo puedo yo llegar a un juicio oral sin un solo testigo? También es un sujeto procesal, pero no dentro de las partes que componen el proceso penal. Se puede hablar de un proceso sin testigos. Podríamos hablar en determinados delitos de puro derecho, como un prevaricato, que lo ideal sería tener siempre un testigo, pero pueden haber procesos sin testigos. Lo que no puede haber es un proceso sin acusador, o un proceso sin imputado, o un proceso sin juez. No puede, por eso son sujetos esenciales. Continuamos intentando desentrañar ese instituto, ese concepto de lo que significa el proceso judicial. Y ahora consultamos, ¿cómo, cuándo concluye, termina el proceso judicial? Un proceso concluye con una sentencia ejecutoriada, después de que se han cumplido todos los pasos procedimentales, todos los caminos, toda la ruta que indica el procedimiento para un determinado proceso. En este caso también es bueno aclarar que todo lo que se refiere a procedimientos es de orden público, es decir, las partes o una de las partes o las partes tienen que obedecer lo que está indicado en la ley en cuanto a la ruta que se tiene que seguir hasta terminar un juicio que termina con una sentencia ejecutoriada. Ñeco dice que el proceso judicial concluye, termina, cuando existe sentencia ejecutoriada. Pero esto para el público, para el ciudadano común, ¿qué es sentencia ejecutoriada? Quiere decir que se han agotado todas las instancias para ambas partes en cuanto se refiere a acreditar su derecho. Y se han agotado todas las instancias procedimentales, se han dado las posibilidades para hacer las apelaciones correspondientes al Tribunal Superior, y este Tribunal Superior ya ha dictado una sentencia y no hay otras posibilidades, o la persona ha abandonado la posibilidad, se le ha vencido el término para poder reclamar algo. Entonces viene la sentencia ejecutoriada, que quiere decir de que ya no hay otra instancia donde más acudir. Quisimos insistir en consultar sobre el tema del proceso judicial. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es la naturaleza del proceso judicial? El proceso existe gracias a la incorporación de un sistema de protección de los derechos e intereses de los ciudadanos de un determinado Estado. En ese sentido, decimos protección de los derechos del ciudadano cuando el reclamo de aquella persona o de aquel ciudadano que cree no haber sido satisfecho en sus derechos subjetivos, busca la protección del Estado para que ese derecho le sea satisfecho. El proceso sirve para responder a la necesidad de la solución del conflicto creado cuando un individuo acude ante el Estado y ante el órgano jurisdiccional para exigir que le sean devueltos o restituidos sus derechos que cree que han sido violados. Absuelta la pregunta por el doctor Alberto Borda, prestigioso juez en lo civil del Tribunal Departamental de Justicia
dentro de esa misma estructura, dentro de ese mismo edificio, consultamos con otra excelente y prestigiosa autoridad, Misael Severich. ¿Para qué existe el proceso judicial, Misael? En materia civil el proceso persigue, digamos, está destinado, o sea, es el conjunto de actuaciones destinadas a la declaración, constitución o extinción de un derecho. Eso, digamos, en el ámbito civil. Y en el ámbito penal, ¿qué es lo que persigue un proceso? El proceso es precisamente para la investigación y sanción de un hecho delictivo. Ahora le consultamos a William Torres, vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia, cuál es la finalidad del proceso judicial. Hay un momento determinado en que el juez puede establecer no precisamente como el tipo penal a ser juzgado y probado, el que plantea una o la otra parte, porque muchas veces el fiscal plantea un tipo penal y la víctima otro tipo penal. Entonces el juez tiene la potestad, tiene la facultad que la ley le otorga de establecer el tipo penal que crea que emerge de los hechos puestos a su consideración. Siempre en el marco de la congruencia. Tratando de consultar la opinión de la institución principal involucrada, que es el órgano judicial, volvemos con Alberto Borda, a quien también le consultamos sobre quiénes, en su concepto, pueden o deben intervenir en el proceso. El proceso está compuesto por partes en el sentido de lo que nosotros conocemos, partes esenciales, el juez, el demandante y el demandado, y eso se ha venido a denominar en el sistema del derecho procesal el actum triarum personarum, es decir, el acto de tres personas en el que está compuesta por tres personas, y es a partir de ahí, de esa conformación, de esa tríada de personalidades en el proceso, es que se desarrolla el mismo y se resuelve a través de esas partes que intervienen. Volvimos a consultar a Misael Severich. ¿Cómo se inicia un proceso judicial? Un proceso, mire, en materia civil es a simple demanda. Una demanda que se presenta cumpliendo con todos los requisitos que la ley le exige en ese caso. Sin embargo, en materia penal se puede iniciar de tres formas. Puede iniciarse de oficio, cuando una persona conoce la comisión de un hecho delictivo, va y denuncia el hecho, eso es de oficio. Luego se puede iniciar por demanda, por querella, ¿no? Entonces, por querella, ¿quiénes inician por querella? Inicia la persona ofendida directamente por un delito. Y finalmente se puede iniciar también por intervención policial preventiva. Cuando la policía conoce de un hecho delictivo en flagrancia, por ejemplo, entonces directamente inicia la investigación bajo la dirección del Ministerio Público. Hasta ahora, nuestros entrevistados nos han ido dando pautas que nos permiten ir comprendiendo, entendiendo lo que es el proceso judicial. Dentro de esas pautas nos han hecho ver que el proceso judicial trata de investigar, verificar, comprobar determinados hechos. Y ahora la consulta se la formulamos a William Torres. ¿El juez puede aportar hechos al proceso o eso es responsabilidad única de las partes? Indudablemente. Bueno, el juez debe quedar claro que el juez es una suerte de árbitro, si se quiere, hablando figurativamente. Son las partes las que concurren. Hay una parte ofendida y otra que ofende, entonces, una parte denunciante y una parte denunciada.
Entonces, estas partes son las que ponen todos los elementos a consideración de la autoridad jurisdiccional para que esta autoridad jurisdiccional, precisamente utilizando los mecanismos procesales que le otorga la ley, la que determina y establece y dicta un determinado fallo. Esta puede ser condenatoria u absolutoria en función de las probanzas, tanto de cargo como de descargo, que ponen las partes a consideración de la autoridad jurisdiccional o también denominado juez. Detrás de todas estas respuestas que recibimos se encuentran tres conceptos que en su momento debatiremos oportunamente: obligaciones, deberes y cargas. Y por eso hemos querido ver hasta dónde llega la obligación, la carga, el deber del órgano jurisdiccional o de las partes que intervienen en el proceso. Y le consultamos a una autoridad: ¿es posible, es permitido por la ley que un juez abra un proceso judicial de oficio? No, de ninguna manera. Como le digo, el proceso en materia penal se inicia por denuncia, ¿ya? De oficio puede iniciar el Ministerio Público, ¿no? Pero se inicia de esas tres formas: por denuncia, por querella o por intervención policial preventiva. Volvemos con William Torres. Ahora, y sobre el mismo tema, ¿el juez puede apartarse de los hechos que han sido colocados por las partes en el proceso? Digo de esta manera: el demandante dice, aporta el hecho A, el demandado el hecho B, el que reconviene. ¿Puede un juez aportar un hecho distinto, C, por ejemplo? Nos contesta Misael. Hay un principio procesal denominado congruencia, que quiere decir que un hecho, por ejemplo, acusado por estafa, puede ser no condenado por estafa, sino por estelionato, o en su caso por estafa simple. Una acusación de estafa simple puede ser estafa agravada, pero en ningún caso una acusación por estafa puede ser condenado por asesinato. Ahí ya no habría congruencia. La congruencia, cuando hablamos de congruencia, estamos hablando de la misma familia de delitos. Mil disculpas a ambas autoridades, ni siquiera se parecen porque no son ni parientes, William Torres y Misael Severich. He mencionado a Misael y de pronto quien responde nuestra interrogante es el doctor William Torres. Ahora sí, le consultamos al doctor Misael Severich. ¿Cómo se inicia un proceso por delitos de orden privado? Hay procesos de acción pública y procesos de acción privada, de delitos de orden público y delitos de orden privado. En los delitos de orden privado, entonces en esos delitos únicamente puede iniciar la querella, puede iniciarse por querella y es directamente por el ofendido de un delito. En ese caso, en los delitos de orden privado, no se puede iniciar, digamos, por denuncia ni por intervención policial preventiva, sino única y exclusivamente por querella del ofendido. Siga en compañía de Verdad y Justicia. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Hasta ahora hemos recorrido de nuestra búsqueda de respuestas adecuadas sobre el proceso judicial, primero a entendidos en la materia. Hemos también requerido de respuestas de la institución, de la principal institución involucrada, como es el órgano judicial, y ahora nos vamos al llano.
y en el llano nos encontramos con abogados litigantes. Allí conseguimos que Freddy Moreno nos absuelva esta pregunta. En su concepto, ¿cuál es la finalidad del proceso judicial? El proceso precisamente es para establecer, averiguar y realmente la Comisión de Derecho Delictivo juzgar el mismo y sancionar lo justiciable. Ahora le consultamos al doctor Alfonso Coca, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ¿en qué consiste y para qué existe el proceso civil? Todas las personas naturales y jurídicas recurren a la justicia ordinaria en busca de un derecho pretendido que se sientan afectados. Y obviamente todas las diferencias tienen que ser definidas por un administrador de justicia. Por eso es muy importante en materia civil que los litigantes, tanto el demandante como el reconvencionista, sepan interpretar sus pretensiones jurídicas, y lo más importante es que ellos demuestren con la prueba documental, la prueba testifical, para que el juez de la causa sepa valorar. Algo muy importante con la diferencia en materia penal, que es oral. En cambio, en materia procesal civil, toda defensa o toda pretensión debe ser por escrita, debe ser argumentada con unos buenos alegatos jurídicos. Cada abogado tiene su estilo de redactar y también cada juez tiene su estilo de dar fallos judiciales, pero todo debe llegar a un feliz resultado, un buen fallo judicial, una buena sentencia donde las partes sepan su contenido jurídico y obviamente su derecho pretendido sepa definir en sentencia. Desde esa perspectiva o visión de un abogado civilista, hemos querido conocer de un abogado que litiga en el ámbito del proceso penal. Y a él le consultamos al respecto a Freddy Moreno, le consultamos cómo se abre, cómo es que se inicia un proceso, ya sea civil o sea penal. En materia civil se abre a solicitud o a demanda formal, cumplidos los requisitos del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, y la misma se corre en traslado al demandado. Entonces, con la demanda se abre proceso civil. En materia penal, a denuncia por la víctima, por el ofendido del delito, o a instancia de cualquier persona que conoce de un delito de orden público, o también a instancia policial. Respecto de las partes en el proceso civil, volvemos a consultar a la ex autoridad de la Facultad de Derecho, Alfonso Coca. ¿Quiénes pueden intervenir o constituirse en partes en el proceso civil? Puede intervenir también el Estado, puede intervenir el municipio y sobre todo las personas, el demandante, el demandado. Puede también intervenir las instituciones que sí acrediten su personalidad jurídica. Algo muy importante que hay que resaltar que en la materia civil, cada sujeto procesal que interviene debe demostrar su personalidad jurídica, que es la base del éxito para toda pretensión en una demanda procesal. Insistimos con Alfonso. ¿Qué se necesita para que una persona pueda ser parte de un proceso? Esto es, para que pueda intervenir en el proceso, ya sea como demandante o como demandado. El demandante pues tiene que justificar su pretensión. Por ejemplo, si va a demandar una nulidad de contrato, si va a demandar una declaratoria de herederos, si va a demandar una reivindicación de propiedad, si va a demandar un mejor derecho propietario, tiene que justificar en la demanda. Tiene que hacer una posición clara en términos jurídicos correctos y sobre todo un convencimiento jurídico para que el juez sepa analizar la valoración de la prueba. Hay muchas veces que la gente se pregunta por qué el juez declara improbada más demanda, porque ninguno llega a probar los hechos que se demanda, que se pretende en la litis. Por eso la base del éxito es la fundamentación jurídica. La base del éxito de un proceso, de una demanda, es demostrar con hechos. Los derechos pretendidos tienen que justificarse, exponer con objetivos claros, exponer con un lenguaje jurídico sencillo y claro para que el juez sea el que administre un veredicto final correcto. Le consultamos a Freddy Moreno. ¿Puede un juez abrir un proceso judicial de oficio?
de ninguna manera. El juez simplemente juzga y valora la prueba, pero sin embargo no tiene este papel de investigador que lo tiene más bien la policía y el Ministerio Público. Y ahora estamos casi en el final del debate jurídico sobre el tema del proceso judicial. Podemos rescatar de todo lo que nos han ilustrado nuestros entrevistados que en realidad el proceso judicial es, como lo dijo en realidad Nair en nuestra introducción del tema en esta jornada, se trata de un instrumento constitucional y un instrumento que otorga el Estado al ciudadano para que pueda tocar las puertas del órgano jurisdiccional en busca de que se le declare un derecho, eso en los procesos voluntarios, por ejemplo, o en busca de que se le brinde protección o tutela cuando siente que alguno de sus derechos está siendo afectado, vulnerado, amenazado o restringido. Entonces, el proceso judicial está al servicio del ciudadano, el ciudadano que requiere que el órgano judicial le declare un derecho o le conceda y le proteja en los derechos que él está siendo vulnerado o amenazado. Por ello, el derecho, el proceso judicial, dentro del proceso judicial, un poquito hemos tocado el tema de la tutela judicial efectiva, incluye como primer componente el derecho de acceso a la jurisdicción. Precisamente sobre este tema del derecho de acceso a la jurisdicción trató la última cumbre, la cumbre que se desarrolló la semana pasada, jueves y viernes, en las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia. Por eso, en algún momento, volveremos a tocar específicamente en qué consiste este derecho de acceso a la jurisdicción. Hemos accedido a la jurisdicción, un juez, una autoridad jurisdiccional, tendrá que atendernos y dentro de esa atención se inicia el proceso judicial. Y este proceso judicial tendrá que desarrollarse en los marcos del debido proceso, igualdad de las partes, igualdad de oportunidades y que dentro de ese proceso, en definitiva, haya un juez que dicte una sentencia sobre el fondo. ¿Qué quiere decir? Que resuelva mi petición principal, me la concede o me la niega. Esa es la sentencia definitiva. Y si esta sentencia no es recurrida o no es apelada o la ley no tiene previsto, no otorga esa posibilidad de impugnación, inmediatamente esa sentencia adquiere ejecutoria y por lo tanto autoridad de cosa juzgada. Ahora, a nombre de la Asociación de Personas afectadas por resoluciones judiciales y administrativas, vamos a dejar que Nair Peña nos introduzca en el tema del consultorio jurídico popular. Hasta nuestro consultorio jurídico popular llegó la pregunta: ¿qué es usucapión? Nos responde Orlando Parada Vaca. Y perdón porque esta jornada ha estado con lapsus de todo tipo. No es Nair Peña, sino Nair Coimbra Peña. Bien, ahora vamos a la pregunta de la usucapión. La usucapión tiene su fundamento en uno de los pilares fundamentales de la estructura del derecho. Y ese es la importancia del tiempo, cómo el tiempo juega en el derecho, a veces a favor, a veces en contra. Ese instituto de la usucapión se funda en la prescripción, pero esta prescripción puede ser positiva o negativa. La prescripción es adquisitiva, por eso se llama usucapión. Yo adquiero, por ejemplo, una propiedad por el simple paso del tiempo, sin que nadie me la hubiera transferido, sin que yo la hubiera comprado y sin que la hubiera adquirido por dotación, por herencia o por comodato. La usucapión es un derecho que la ley me otorga porque durante un tiempo determinado, hay prescripciones decenales o quinquenales,
que en este caso de la usucapión, para adquirir, como una forma de adquirir la propiedad inmueble, se requieren de 10 años. Si yo demuestro que durante 10 años he estado en posesión de un bien inmueble de manera continuada, pagando los impuestos, haciendo mejoras en el inmueble, entonces puedo ir a tocar a las puertas del órgano jurisdiccional pidiendo que se me declare la propiedad de ese terreno por haberlo poseído ininterrumpidamente por 10 años. Por lo tanto, esa es la prescripción adquisitiva. Pero del otro lado, el que pudo haber sido dueño de ese terreno, Estado o un particular o el municipio, lo ha perdido. En ellos se ha realizado la prescripción extintiva. Unos perdieron, otros lo ganaron. La usucapión se aplica para el que adquiere la propiedad por el transcurso del tiempo a su favor. Y ahora, ya para despedirnos, hemos llegado al final del programa que hemos abordado el tema, el proceso judicial. Queremos aprovechar para anunciarles que ya están en carpeta y están en fase de preparación y de elaboración los siguientes temas: el matrimonio putativo, la estabilidad laboral y el despido, asistencia familiar, plazos procesales y la ejecución de las sentencias. Ahora, a tiempo de cederle el micrófono a Nair Coimbra Peña para que se despida, le vamos a pedir que ella los invite a ustedes, amables televidentes, para que puedan ver toda nuestra programación, todos los programas hasta ahora emitidos en nuestra página web. Los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, www.facebook.com/Verdad y Justicia Santa Cruz, Bolivia. Con esto nos despedimos y hasta una próxima oportunidad. Mm-hmm.